Hola, buenas tardes. Soy Andrea Montserrat de la sección 05 y voy a hablar sobre el feminismo, que es mi tema de exposición. Aquí muestro los temas que voy a abordar en esta exposición. El primer tema es la cronología. Si bien las polémicas sobre la mujer se remontan a la Edad Media y aunque arrancan con el preciosismo, siendo de destacar la obra de Paulin de la Barre en 1673. Es en el siglo XVIII cuando la polémica sobre igualdad y diferencia entre los sexos se plantea con un discurso crítico a través de la filosofía y de la ilustración que era contemporánea. El detonante fue la publicación de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft en 1792. La segunda ola fue el feminismo liberal sufragista, centrado en el derecho al sufragio y a la educación. Fue un interregno después de las guerras con la llamada mística de la feminidad. La tercera ola comienza en los años 70 con lo que las feministas llamaron el malestar que no tenía nombre, y el análisis del patriarcado y los techos de cristal, así como la situación de las mujeres en el resto del planeta, donde no se reconocen los derechos humanos que se declararon universales e inalienables. En esa tercera ola sigue el feminismo, que es un internacionalismo en la segunda década del siglo XXI. Se denomina protofeminismo feminismo premoderno a las protestas expresadas por mujeres como memorial de agravios y a la defensa de las mujeres que se llevó a cabo con el contexto de las polémicas sobre mujeres durante la época que procede a la Ilustración y que se remonta hasta la Edad Media. Este feminismo premoderno no surge del discurso de exaltación de las virtudes femeninas, que es parte de la tradición europea del siglo VIII conocida como amor cortés. Tampoco es un discurso que reivindique la igualdad entre los sexos, pues se mueve en el marco de una sociedad estamental en la que rige el prejuicio de que es por voluntad divina que existan diferentes estados y diferentes formas de servir al amo según los sexos. Excepciones, los principales autores varones de la Ilustración relegaron el papel de la mujer en la modernidad. Tanto Rousseau como Kant consideraban que las mujeres, al igual que los niños, estaban excluidas por naturaleza al derecho de ciudadanía. Celia Amorós estudió el tema, señalando que aunque el feminismo se encontraba in situ en la cara romántica de la Ilustración, registrando importantes iniciativas aún desde sus etapas más tempranas, sería finalmente una senda no transitada que llevó a que el pensamiento feminista sea habitualmente ignorado en los estudios sobre el movimiento ilustrado. Entre los intentos más notables de incluir igualitariamente a las mujeres en el movimiento racionalista se encuentran los clubes de mujeres en la Revolución Francesa y la publicación en 1791 de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. La segunda fase o primera ola del feminismo se refiere al movimiento feminista que se desarrolló en Inglaterra, Estados Unidos y otras partes del mundo como Iberoamérica a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Originariamente se concentró en la obtención de igualdad frente al varón en términos de derecho, de propiedad e igualdad capacidad de obrar, así como la demanda de igualdad de derechos dentro del matrimonio. A finales del siglo XIX, los esfuerzos se van a concentrar en la obtención de derechos políticos, en concreto el derecho de sufragio. En las décadas de 1830 y 1840 se destaca el movimiento socialista francés. La peruana Flora Tristán, con obras como la emancipación de la mujer, consideraba como precursora del movimiento feminista moderno. La segunda ola feminista del movimiento de la mujer o de liberación de la mujer hace referencia a un periodo de actividad feminista que comienza a principios de los años 1960 y dura hasta los años 1990 del siglo XX. La segunda ola tenía una amplia variedad de temas: la desigualdad no oficial, la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y quizá de forma más controvertida, los derechos en la reproducción. En esta etapa se encuentra la Segunda Guerra Mundial, donde compañías como Western Electric hicieron carteles que animaban a las mujeres a trabajar en los puestos que los hombres habían dejado vacíos tras irse a la guerra. Propaganda en la guerra para invitar a las mujeres a trabajar, a hacer las cosas que hacían los hombres y unirse a la fuerza laboral, o que de la misma forma no eran solo para la contratación, sino también para exhortar a las mujeres ya contratadas a trabajar más duro.
El feminismo de la tercera ola es un término identificado con diversas ramas del feminismo cuyo activismo e investigación en Estados Unidos comienza en 1990 y se extiende hasta el presente. El movimiento surgió como una respuesta a los fallos percibidos en el llamado feminismo de segunda ola, la toma de conciencia de que no existe un único modelo de mujer. Por el contrario, existen múltiples modelos de mujeres determinados por cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad, clase social, orientación sexual o religión. A lo largo de los últimos años, la palabra feminismo ha ido tomando relevancia en muchos contextos, en algunos de ellos rodeada de una connotación negativa, hasta hacerse un hueco en cualquier debate político o de bar. El feminismo no es odiar a los hombres, ni querer la supremacía de las mujeres. No es una moda, aunque efectivamente está de moda, es mucho más que eso. La Real Academia Española define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la relación efectiva en todos los órdenes del feminismo. Aún así, todavía hay cierta reticencia a declararse abiertamente feminista o apoyar esta ideología por parte de algunos grupos a causa del desconocimiento de su significado. El feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre, sino que es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. A pesar de ello, la similaridad semántica de la palabra con el concepto de machismo hace que en muchas ocasiones adquiera un significado incorrecto en el que le considera una especie de antónimo de esta. En ese sentido, el error de interpretación más habitual del concepto feminismo lo hace adoptar el significado que actualmente ostenta la palabra embrismo. El concepto engloba una serie de movimientos cuyo origen es tan lejano como podamos encontrar luchas de mujeres, primero individuales en el seno de las ilustradas tertulias sobre la razón en el siglo XVIII, más tarde del grupo como el sufragismo. Asegura Mariela Fargas Peñarrocha, profesora titular de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, así es fácil adivinar que el feminismo no es un concepto unitario, sino que engloba diferentes modalidades de una lucha que comparte un mismo fin. Los feminismos procuran la visibilización y la transformación de las formas de opresión, dominación, segregación y otras violencias específicas que sufren todos los sujetos otros del hombre. La fuerza de transformación de los feminismos pone en cuestión toda fuerza de conservación de dichas formas de violencia. Bueno, en conclusión, el feminismo es una organización a nivel mundial formada por las mujeres para defender sus derechos. Esta organización no solo está formada por mujeres, sino también hay hombres apoyando esta causa. Hay personas transgénero dentro de esta organización también. El feminismo será un movimiento el cual su fin ha sido y será el buscar la autonomía de la mujer y que por ello busquen su igualdad de derechos ante los hombres sin la necesidad de llegar a la violencia y de poder tener una mejor sociedad en la que no exista tanta agresión de unos hacia otros sin importar el género o creencias tanto religiosas como políticas y así exista la tolerancia entre nosotros mismos. También por medio de esto las mujeres no lleguen a exagerar y a confundir la igualdad al libertinaje de derechos, como al parecer lo consideran una porción de población. También tomando en cuenta, no por eso la actuación de la mujer será de forma radical y causando una estabilidad en su entorno y que por ello crea un conflicto más grande, como es el caso de no querer tener cerca o convivir con hombres y cuando lo hacen ellas comienzan con la agresión, que es lo que queremos evitar y pedimos a gritos el hecho de ser iguales. Por eso no implica que tenemos que igualarlos en sus tipos de violencia que ejercen ante una mujer o ante la sociedad misma. Agradezco la atención prestada y este fue mi tema. Gracias.